Bienvenidos a esta clase taller que ya hemos tenido un desarrollo de un par de horas anteriores. Y este video, que es la grabación de la clase, es un modo resumen, ¿no? Suficiente para hacer el estudio que tienen que hacer. A ver, miren, nosotros, me confirman que están viendo la presentación donde dice uso de estación total. Confirmo, profe. Ya, muy bien. Entonces, nosotros como grupo, como salón, tenemos varios problemas. Uno de ellos es la gran cantidad de alumnos que somos. ¿Ya? La gran cantidad de alumnos que somos. Y por otro lado, no digo que todas las secciones, unas más que otras, ya saben quiénes, eh, hay un problema de atención, de orden en el salón, y va a ser muy complicado que yo les dé todas estas instrucciones en el aula a los 30 alumnos que hay por grupo, por ejemplo, ¿no? Y debido a que, por ejemplo, el grupo de la mañana está siendo muy indisciplinado, eh, yo creo que la manera por la cual cada uno podrá prestar atención en su tiempo adecuado sería mediante esta grabación, ¿ya? Entonces, con esta grabación, con este taller, van a tener el soporte necesario para que desarrollen lo que se les pida, ¿no? Entonces, vamos a hacer algunos ejercicios en el aula previo a los trabajos que se van a hacer en campo, en este caso, en la cancha de fútbol, ¿no? Entonces, en el aula se van a instalar instrumentos, se van a colocar referencias, persiguiendo algunos objetivos, ¿ya? Que yo les voy a indicar, ¿ya? Hay que tener presente que tenemos que sujetar los equipos de la manera que ustedes van a proponer, ¿no? Ustedes van a proponer unas mejores maneras de poder asegurar estos equipos. Recuerden que tienen que venir con EPPs, ¿ya? Mañana tienen que venir con EPPs para realizar lo que se les solicite. Y tomar las fotografías de sustento, ¿no? Tomar las fotografías de sustento. Ya. A ver, entonces, miren, en cuanto al taller que estamos haciendo de uso de estación total, vamos a perseguir estos objetivos. Primero, creación de un proyecto. Luego, cuando tú creas un proyecto, ahora vas a tener que orientar tu máquina, ¿no? Para eso vas a tener diferentes métodos, directo e inverso. Ya vas a tener que conocer qué cosa es constante de prisma y también, de hecho, lo más importante, por eso está resaltado, lo que es orientación, ¿no? Es decir, establecer una referencia o georreferencia para una obra de construcción. Cuando tú ya estás orientado, ya tienes el permiso, por así decirlo, de hacer o un levantamiento o un replanteo. ¿Ya? Un levantamiento o un replanteo. Bien. A ver, entonces, esta PPT es una columna vertical, digamos, es un esquema, es un primer acercamiento ya a lo que ustedes van a hacer como grupo. Ustedes van a completar esta PPT con imágenes, con texto, con fotos reales, con fotografías del equipo, pantalla, paso a paso, todo lo que tengan que hacer. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá estoy diciendo, primero vas a crear un proyecto. Te explico qué cosa es crear un proyecto, qué datos te solicitas, pero tú vas a tener que colocarle pantalla a pantalla, ¿ya? Con los datos que registres el día de mañana. Entonces, crear un proyecto no es más que abrir el programa, el software del equipo y decir, voy a crear un proyecto nuevo, un trabajo nuevo, donde le vas a asignar un nombre y algunos otros datos. Ya averigua a qué se refiere con datos atmosféricos. Te pide la temperatura y te pide la presión atmosférica. ¿Ya? Entonces trae esos datos para mañana. Presión atmosférica para estación total. ¿Sí? Presión atmosférica para estación total. Bien, sigamos. Entonces, en el capítulo 1 no hay más que ver porque es simplemente crear un archivo. Es crear un archivo. Hasta aquí, si estás de acuerdo, coloca 01, si no, coloca 00 en el chat.
un poco rápido para que no se extienda esto. Bien, seguimos. Entonces, cuando tú ya creas un trabajo, ya podemos estar hablando sobre orientar, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos método, orientación directa. ¿Qué cosa es orientar de manera directa? ¿No? ¿Qué cosa es orientar de manera directa? Es cuando tú te ubicas en un punto A y un punto B y conoces algunos datos entre A y B, ¿ya? ¿A qué se refiere? ¿Qué datos conoces entre A y B? Están acá. Coordenadas del punto de estación y el azimut de la dirección de A a B, ¿no? ¿Conoces el azimut o bien conoces las coordenadas de B? Adicionalmente, también requiere saber definitivamente altura de instrumento, altura de prisma, constante de prisma. Bien, seguimos en cuanto a orientación directa. Entonces, como te decía, hay un punto A, hay un punto B, donde A y B tienen o bien coordenadas conocidas, ambos puntos, o solamente la coordenada de A y el azimut entre A y B, ¿no? Y ahí tú no te preocupes que la estación total hará lo suyo, ¿no? Calculará las coordenadas de B en caso solamente le des el azimut entre A y B, ya que la estación total mide DH, ¿no? Aplica estas ecuaciones y te calcula las coordenadas de B. O bien tú podrías ofrecerle directamente las coordenadas de B para que esa orientación directa esté ya completa. Como te decía, cuando el equipo ya está orientado, ahora puedes hacer o un levantamiento o un replanteo, ¿no? Sí, seguimos. El siguiente capítulo es orientación inversa. Entonces, en este método de orientación inversa, ¿ya? Tú solo necesitas lo siguiente. En este método de orientación inversa, mira, tú estás estacionado acá, ¿no? En el punto E1. Solo necesitas mirar a un punto y a un segundo punto con coordenadas conocidas. Cuando eso está correcto, ¿ya? Cuando has hecho una buena medición, un paréntesis, de forma previa, en tu trabajo, en tu libreta, tú has tenido que, mira, este punto se llama R1, este punto se llama R2, ¿ya? En tu trabajo, esto es muy importante, es bastante importante, ¿no? Bastante importante. Miren, en tu libreta, en tu libreta de la estación total, cuando tú creas el trabajo, por ejemplo, tu trabajo se llama Grupo 01, ¿ya? Cuando vas a crear, vas a añadir puntos antes de empezar el trabajo, va a haber un punto número uno que se llama R1 y que tiene sus coordenadas. Va a haber un punto número 2 que se llama R2 que tiene sus coordenadas. ¿Ya? Luego te vas a orientar de forma inversa. Y lo primero que te va a pedir el equipo es que tú vas a crear un punto nuevo que va a ser calculado. Ese punto va a ser un punto número 3, que es tu estación 1, que sus coordenadas este y norte van a ser calculadas por el equipo, tú no te preocupes, ¿ya? Entonces recuerda que antes de empezar has tenido que grabar en tu libreta R1 y R2, o el punto A o el punto B. Has tenido que asignar las coordenadas conocidas para que cuando vayas a hacer tu trabajo, ¿ya? Cuando vayas a hacer ese trabajo de acá, tú le digas, bien, voy a utilizar el punto 1 y el punto 2 que ya existen para crear el punto 3 que recién voy a calcular mediante el método de orientación inversa. ¿Ya? De eso trata. Bien. Luego hemos hablado sobre constante de prisma. Hay un concepto de constante de prisma que ustedes van a tener que buscar y poner algunas imágenes referenciales. Vamos a hacer ese ejercicio en el campo que considera lo siguiente. Vamos a tener dos puntos
que se puedan medir con wincha, tiene que ser una superficie plana, lisa, donde nosotros midamos una distancia horizontal precisa con una wincha metálica, ¿no? Y la vamos a comparar con la distancia medida con la estación total, que va a ser una distancia de h', ¿ya? Y vamos a ver la diferencia. Cuando hallemos la diferencia, es decir, el error, esa magnitud de error va a ser igual a la corrección, es decir, a la constante. Pero la constante va a ser igual al error con signo cambiado, ¿no? Bien, seguimos. Pero hay que considerar el tema del signo. Ahí habría una observación porque en algunas máquinas puede ser 0 milímetros o 30 milímetros. En este caso en particular fue 33 milímetros. Y la cuestión del signo ya lo vamos a ver en el aula con más detalle. Pero básicamente es comparar dos distancias. Una que te ofrece la estación y otra la que mides con wincha milimétrica y la que tú estás tomando como patrón, como referencia, por correcto. ¿Listo? Entonces, acá también van a tener ustedes que colocar tipos de prismas, ya que para las obras de edificaciones, obras mecánicas, concreto, acero, en lo que tú vayas a participar, se utilizan mediciones con láser o medición con prisma, pero mini prismas, como el que estás viendo en pantalla, para bajar para bajar el error, ¿no? Porque como tú ya puedes advertir, ¿no? Mira, tienes tu superficie, acá tienes un punto preciso, colocas un prisma que mide más de 1 metro, ¿y qué pasa si tú lo colocas no vertical, ¿no? Estás con flojera y no lo colocas vertical, o simplemente el equipo está desnivelado, entonces tú pensando que estás tomando el punto A, en realidad estás tomando un punto diferente a y estás generando acá un error, ¿no? Un error. Hay un error por verticalidad. Ese error de verticalidad se hace mínimo cuando el prisma es chiquito. Cuando el prisma es chiquito, si utilizas un mini prisma, ese error por verticalidad se hace muy menor, ¿ya? Muy menor. Bien, seguimos. Luego, en la clase práctica, nosotros vamos a pedir en gabinete lo que tienes en la lista, ¿no? Excepto, claro, tu cordel, excepto la cinta adhesiva, tampoco vas a pedir pues tus CPPs, ¿no? Ni la wincha metálica, eso lo vas a tener que traer tú. Corrector y todo lo demás, libreta topográfica, calculadora y todo aquello que necesiten, vas a tener que traerlo, ¿no? Ya todo eso se califica para el día de mañana. Entonces, en el siguiente capítulo, hablando de georreferencia, vamos a hablar sobre el GPS navegador. Es un equipo que te da una ubicación referencial exacta, más no precisa. Esa diferencia entre exactitud y precisión las voy a preguntar el día de mañana, entonces tienen que averiguar ustedes. Cada grupo va a hallar las coordenadas de dos puntos de referencia, R1 y R2, ¿ya? El salón va a hallar un promedio y vamos a considerar como correcto, entre comillas, ese promedio, R1 y R2, ¿ya? Luego vamos a hacer el siguiente ejercicio. Hemos hecho un dibujo de R1 y R2 con coordenadas en rojo, que son las coordenadas de GPS navegador. Con esas coordenadas hemos hallado la DH con la ecuación E7, ¿no? Con la ecuación E7 hemos hallado la DH. Previamente hemos tenido que hallar delta de este y delta de norte con las ecuaciones E5 y E6. Y por otro lado tengo una DH de 5065, escrita en azul, que fue medida con wincha metálica, que es una instancia que vamos a tomar por correcta. Vamos a hallar la diferencia, es decir, el error, que para este ejemplo es 1,48. Acá ya advertimos que, por lo tanto, una de las coordenadas no me está sirviendo para hacer un trabajo geométrico preciso. Por eso vamos a tener que corregir alguna de ellas. En este caso, vamos a corregir las coordenadas de R2. Para eso, vamos a tener dos consideraciones básicamente. Uno, vas a tomar por correcto la coordenada R1. La segunda consideración es que vas a tomar por correcta el azimut de R1 y R2. Para el día de mañana,
hallar azimut coordenadas tiene que ser inmediato, no tiene que demorar, ¿ya? No tiene que demorar, tienen las ecuaciones y todo. Con ello vas a poder calcular las coordenadas de R2 sin ningún problema, ¿no? Aplicando las ecuaciones E1, E2, E3 y E4, ¿ya? En este momento R1 y R2 ahora sí tienen coordenadas precisas. Por lo tanto, cuando tú calcules la distancia de H con las nuevas coordenadas de R2, te va a tener que salir muy parecida a la distancia que tú has medido en campo con wincha metálica. ¿Ya? Bien, seguimos en este capítulo. Estamos hablando ahora sobre una georreferencia arbitraria. La georreferencia arbitraria considera dos puntos. Al punto donde tú estás estacionado le asignas una coordenada que es sencilla, entera. Por ejemplo, al punto A, 1000 en este, 2000 en norte. Luego, tú tienes que conocer la distancia horizontal entre A y B, que lo puedes medir con la estación total, con el constante de prisma correcto, ¿no? Sea cualquier distancia que te dé, pero tú vas a decirle que el azimut entre A y B es cero, ¿no? Cuando tú te trasladas a través de un azimut cero, solo está variando la coordenada norte, no te desplazas en este, es decir, no te fuiste a la derecha, no te fuiste a la izquierda, solo avanzaste en el norte. Por eso fue muy sencillo, bastante sencillo fue, ¿no? Fue muy sencillo calcular las nuevas coordenadas del punto B. No varió en este, siguió siendo 1000, solo varió en norte 4 metros, en este caso, por lo tanto el norte fue 2004. En este punto ya tengo dos ubicaciones, dos puntos de referencia con coordenadas conocidas, ¿no? Y precisas incluso. Gracias a eso puedo orientar mi equipo, ya sea de manera directa o de manera inversa, ¿no? No hay ningún problema. A ver, cuando tú ya estás orientado, vas a tener que hacer, en este caso, como lo que estamos haciendo nosotros es en una obra de construcción, vamos, cuando ya tengo una orientación inicial, voy a generar una red de puntos de apoyo, puntos conocidos por todos lados que me permitan trabajar las excavaciones, los vaciados del concreto, las verificaciones, cualquier cosa desde cualquier punto. Entonces tú vas a hacer existir unos puntos que le vas a dar algunos nombres y lo vas a levantar topográficamente, ¿no? El punto P1, P2, P3, P4, ¿no? Entonces, regresando a lo que era tu libreta topográfica, recuerda que en tu libreta había puntos, ¿no? Había puntos con coordenadas. ¿Te acuerdas que existió un punto 1 y un punto 2 que se llamó R1 y R2, que sus coordenadas estaban por ahí, ¿no? ¿Te acuerdas que existió un punto 3 que se llamó la estación 1, donde tú has calculado, gracias al método inverso, sus coordenadas? Ahora habrán más puntos, ¿no? Más puntos que son de tu levantamiento topográfico, ¿ya? Entonces, en la estación total se están grabando estos puntos. Se están grabando todos estos puntos. En la estación total se están grabando en ese momento una serie de puntos, ¿no? Entonces, con ello, tú tienes una red densa ya de puntos que te permiten hacer trabajos. Entonces, acá dice, ahora se puede realizar un levantamiento topográfico en el cual se calcula, la máquina calcula los puntos de interés, ¿no? Por ejemplo, P1, P2, P3, etc. ¿Ya? Entonces, cuando tú ya tienes puntos en la obra con coordenadas conocidas, vas a poder orientar tu máquina como tú quieras, de manera directa, de manera inversa, dependiendo.
de la disponibilidad de los puntos. Así también vas a poder replantear un punto que no existe en el terreno, pero sí existe en los planos. Por ejemplo, vas a insertar un punto para el replanteo, un punto 100, que las coordenadas tú lo sacas de los planos y le llamas Q1. Entonces, cuando vayas a cuando vayas a tus programas de replanteo, tú le vas a decir, mira, quiero replantear el punto Q1 y la estación total te va a dar, te va a dar unas instrucciones. Gira a tal ángulo y vete a tal distancia. Revisa ese video que está en mi canal, Alexander Gutiérrez, replanteo topográfico, y ahí está el paso a paso. También hay videos de levantamiento topográfico, ¿no? Ingresa a YouTube, Alexander Gutiérrez, levantamiento topográfico con estación total, replanteo topográfico con estación total, y ahí vas a ver las instrucciones, ¿sí? Bien, básicamente, y algo más que no está dicho acá en esta clase, es lo que vamos a hacer en el aula, porque también vamos a hacer línea de referencia, ¿ya? Vamos a hacer línea base, línea de referencia, lo que es el examen de la unidad 3, eso lo vamos a hacer en el campo también. El paso siguiente es, a ustedes hace 2 semanas le entregué un plano de una cimentación. Ese plano lo van a hacer ustedes en el campo. Yo no voy a intervenir para nada. Yo solo las intervenciones que voy a hacer es acá en el aula a modo de laboratorio, en el que todos y cada uno de ustedes tienen que saber el uso del equipo y yo les voy a dar a ustedes un encargo. Haz este replanteo, esta planta de cimentación. Toma tu equipo, toma tu plano, te voy a decir cuáles son los puntos de referencia y ejecuta. Y esa básicamente es la unidad, la nota de la unidad 4, ¿ya? Que es individual, donde todos van a tener que saber al 100% el uso del equipo, ¿sí? Conocen los equipos, conocen los nombres, miren manuales, busquen opciones, lo que sea, lo que esté a su alcance, ¿ya? Entonces, para terminar, recojo comentarios o preguntas que tengan. Si no tienen consultas, coloquen el número 25 en el chat. Si no, espero sus preguntas. Bien, no hay preguntas, les agradezco su compañía. La grabación que van a tener es solamente esta última. Van a tener disponible esta PPT incluso ineditable. Ustedes van a tener que modificar las fotos y demás dependiendo de lo que hagan en campo, ¿ya? Por grupo. No pueden variar el formato de la PPT, ¿sí? No pueden variar el formato. Van a tener que respetar esta estructura, ¿ya? Bien. Entonces, les agradezco pues su compañía y nos vemos el día de mañana, todos con EPP y temprano, ¿sí? Muchas gracias. Esa pregunta, ¿va a subir el video? No, lo voy a borrar ahorita.